La Biblia es mucho más que un texto sagrado. Es un documento lleno de misterios, intrigas y secretos que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Entre sus páginas se ocultan enigmas que pocos se atreven a explorar. Un paraíso terrenal cuya ubicación sigue siendo un enigma. Un objeto sagrado que se rumorea tiene el poder de dar y quitar vidas. Y seres gigantescos, los Nefilim, cuya existencia podría reescribir la historia de la humanidad. En este video, nos sumergiremos en 5 de los misterios bíblicos más inexplicables. Cada uno nos llevará a un territorio lleno de preguntas sin respuesta y teorías tan antiguas como la propia civilización. Y esto es solo el comienzo. Este es un tema tan vasto que lo que verás hoy es solo la primera parte de una serie de exploraciones sobre los secretos más profundos de la Biblia. Prepara tus teorías, porque lo que estás a punto de descubrir es tan desconcertante como fascinante. Así que, si disfrutas de contenido donde el misterio, la conspiración y la historia se entrelazan, suscríbete y deja tus comentarios. Cada suscripción y cada opinión nos ayudan a crecer en esta plataforma y a seguir produciendo contenido de calidad, hecho para los que buscan ir más allá de lo conocido y explorar los enigmas más fascinantes de la humanidad. Nos apasiona investigar, crear y presentar estos temas con el máximo cuidado, porque queremos ofrecerte no solo entretenimiento puro, sino una experiencia que te mantenga al filo de la curiosidad. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir está diseñado para desafiar tus creencias y abrirte a nuevas posibilidades. Esto es solo el comienzo, y estamos apenas arañando la superficie. Bienvenidos. El Jardín del Edén, un lugar descrito como el paraíso original, el hogar perdido de la humanidad y la cuna de la creación según las Escrituras. Sin embargo, a pesar de miles de años de búsquedas, exploraciones y teorías, su ubicación exacta sigue siendo uno de los misterios más antiguos y desconcertantes de la historia. Según el relato bíblico, el Jardín del Edén se encontraba en la intersección de 4 ríos: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón. Esto ha llevado a muchos estudiosos y exploradores a rastrear su posible ubicación en la antigua Mesopotamia, en la región conocida hoy como Irak. Esta es una de las teorías más comunes, y varios arqueólogos creen que podría estar escondido en algún rincón olvidado de esas tierras. Pero, curiosamente, nunca se ha encontrado ninguna evidencia concreta de un lugar que concuerde con esta descripción en esa región. Por otro lado, algunos historiadores plantean que el Jardín del Edén pudo haber estado en lo que hoy es el Golfo Pérsico, en una región sumergida durante el final de la última edad de hielo. Según esta teoría, el paraíso podría haber quedado enterrado bajo las aguas hace miles de años. Sin embargo, esta teoría plantea aún más preguntas que respuestas. Si el Edén realmente existió y está en el fondo del Golfo, ¿qué secretos o reliquias podrían yacer allí, intactas, esperando a ser descubiertas? Y si estas teorías no fueran lo suficientemente intrigantes, existen incluso teorías que se apartan de lo estrictamente geográfico. Algunos investigadores de lo paranormal creen que el Jardín del Edén podría haber sido una especie de dimensión o reino espiritual, algo así como un paraíso perdido, en un plano inalcanzable para los humanos actuales. De acuerdo con esta visión, el Edén no es un lugar físico, sino una especie de paraíso metafísico al que solo se podía acceder en tiempos antiguos, cuando el hombre aún estaba en armonía directa con Dios o con las fuerzas superiores. Para agregarle aún más misterio a esta encrucijada, algunos arqueólogos bíblicos y esotéricos han considerado otra posibilidad: que el Edén sea una representación de una civilización antigua y avanzada, perdida en la historia y destruida por cataclismos o cambios drásticos en la Tierra. Según esta teoría, el Jardín del Edén sería menos un lugar concreto y más una metáfora de una cultura o conocimiento antiguo. Algunos incluso se atreven a sugerir que se trataba de una civilización prehistórica, avanzada tecnológicamente, y que las descripciones de la Biblia solo capturan fragmentos de su verdadera esencia. Un dato interesante es que, en ciertas culturas antiguas de Oriente Medio y Asia, existen relatos y leyendas de jardines sagrados donde los dioses convivían con los humanos y compartían un conocimiento especial.
La idea de un paraíso perdido no es exclusiva de la Biblia. Aparece en otras tradiciones y leyendas, lo que nos hace preguntarnos si estos relatos de jardines sagrados, llenos de paz y prosperidad, no provendrán de una fuente común, de una historia ancestral aún más antigua que la Biblia misma. Entonces, ¿podría el jardín del Edén ser una civilización perdida? ¿Un lugar real sumergido bajo las aguas? ¿O quizás un plano espiritual que solo existió en el momento en que la humanidad era pura? Las teorías sobre el jardín del Edén son tan abundantes como fascinantes, y nos llevan a imaginar un lugar más allá de lo que podemos comprender. Y es precisamente este misterio, esta ambigüedad y la falta de respuestas claras, lo que hace que el Edén siga intrigando a quienes buscan comprenderlo. ¿Podríamos algún día llegar a descubrir este paraíso perdido? ¿O acaso es un misterio destinado a permanecer en las sombras de la historia? Con cada teoría surge una nueva pregunta, y la búsqueda del Edén se convierte en un viaje eterno. Así dejamos atrás este jardín perdido en las páginas de la historia, para adentrarnos en el siguiente enigma que la Biblia nos plantea. Uno de los objetos más enigmáticos y temidos de todos los tiempos. El Arca de la Alianza. Un objeto legendario que, según las Escrituras, contenía el poder de Dios en la tierra. Se decía que dentro del arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, otorgadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero más allá de su contenido sagrado, el arca fue considerada también una fuente de poder letal, un enigma que incluso los antiguos temían y reverenciaban. La Biblia describe al arca como un cofre dorado, rodeado por querubines esculpidos, con detalles exactos sobre sus dimensiones y estructura. Sin embargo, sus propiedades iban mucho más allá de la estética. Se decía que el arca podía producir una energía devastadora, capaz de causar la muerte de cualquiera que la tocara sin la debida pureza o autorización. Uno de los episodios más famosos es la historia de Usa, un hombre que murió instantáneamente al intentar estabilizar el arca cuando parecía que iba a caer. En otro relato, el arca fue capturada por los filisteos, quienes sufrieron una serie de plagas y calamidades hasta que finalmente la devolvieron. ¿Podría el arca haber contenido algún tipo de energía o poder que escapaba a la comprensión de los antiguos? Algunos teóricos de lo sobrenatural sostienen que el arca era algo más que un objeto religioso. Se han formulado teorías que sugieren que el arca podría haber sido un dispositivo avanzado, una especie de generador o arma, cuya verdadera naturaleza fue codificada en los textos sagrados. Según esta hipótesis, el arca contenía un conocimiento perdido, una tecnología oculta, una especie de artefacto de poder, cuyo origen permanece desconocido. Podría ser que Moisés y los sacerdotes hebreos tuvieran acceso a un tipo de saber olvidado, un conocimiento que se perdió con el tiempo o que fue deliberadamente ocultado. La leyenda del arca se complica aún más debido a su desaparición. Durante siglos, el Arca de la Alianza estuvo en el Templo de Salomón en Jerusalén, resguardada en el lugar más sagrado del santuario. Pero en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó muchos tesoros. Desde entonces, el paradero del arca se convirtió en un misterio. ¿Fue llevada a Babilonia? ¿O los sacerdotes lograron esconderla en un lugar secreto antes de la invasión? Existen varias teorías sobre su paradero. Una de las más famosas sostiene que el arca fue llevada a Etiopía, donde permanece oculta en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en la ciudad de Aksum. Según la tradición etíope, el arca fue trasladada allí por Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Se dice que desde entonces, un único monje guardián vigila el arca, y su vida entera está dedicada a protegerla de cualquier intruso. Nadie, salvo el guardián, tiene acceso al arca, lo que añade un velo de misterio a esta teoría. Otra teoría intrigante es que el arca fue escondida en una red de túneles y cámaras bajo el monte del templo, en Jerusalén. Este sitio ha sido objeto de numerosas excavaciones, aunque los esfuerzos para encontrar el arca se han topado con restricciones y controversias. Algunos arqueólogos creen que los sacerdotes del templo podrían haber diseñado estos túneles para ocultar objetos sagrados, asegurando que el arca no caería en manos de invasores. Por último, algunos investigadores de teorías conspirativas
sugieren que el arca fue realmente un dispositivo de gran poder, una arma divina que ciertos grupos secretos desean localizar. Según esta versión, su desaparición no fue accidental. Fue ocultada intencionadamente para proteger a la humanidad de un poder destructivo que nadie podría controlar. Los defensores de esta hipótesis sostienen que el arca fue retirada de la historia porque su poder representaba una amenaza, y hoy permanece en un lugar inaccesible, bajo la protección de unos pocos. El Arca de la Alianza ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y aventureros por igual. Sin embargo, su ubicación y su verdadera naturaleza permanecen ocultas, como un enigma que el tiempo se niega a revelar. ¿Algún día alguien descubrirá el verdadero paradero del Arca? ¿O acaso su poder es tan grande que la humanidad está destinada a no encontrarlo jamás? Dejamos atrás el misterio del Arca de la Alianza para sumergirnos en una de las historias más enigmáticas y antiguas de la Biblia, el Gran Diluvio Universal. El Diluvio Universal, un evento catastrófico que, según la Biblia, marcó un punto de reinicio para la humanidad, arrasando con casi toda la vida en la tierra para purgar la corrupción y el pecado. Pero, ¿es esta historia solo un mito simbólico o una descripción de un evento histórico que realmente ocurrió? La historia bíblica narra cómo Dios, decepcionado con la humanidad, ordenó a Noé construir un arca para salvarse junto con su familia y una pareja de cada especie animal. Luego, una inundación cubrió la tierra durante 40 días y 40 noches, hasta que las aguas finalmente retrocedieron, permitiendo a Noé y su familia repoblar el planeta. Esta historia es una de las más antiguas y enigmáticas de la Biblia, y sus paralelismos con otros relatos de inundaciones en civilizaciones antiguas plantean dudas profundas sobre sus orígenes. Uno de los relatos más antiguos sobre un diluvio se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, un texto mesopotámico de hace más de 4000 años. En esta historia, los dioses deciden castigar a la humanidad con una gran inundación, pero un hombre llamado Utnapishtim recibe una advertencia y construye un barco para salvarse. Las similitudes entre el relato sumerio y el bíblico son sorprendentes. Ambas historias hablan de una embarcación construida por orden divina, de una gran inundación y de una familia que logra sobrevivir. Estos paralelismos han llevado a muchos historiadores a preguntarse si ambos relatos podrían estar inspirados en un mismo evento. Algunos arqueólogos e investigadores han intentado buscar pruebas científicas de un evento de diluvio catastrófico en la región de Mesopotamia, el supuesto lugar de origen de estas leyendas. Una de las teorías más reconocidas sostiene que el diluvio universal podría hacer referencia a un evento de inundación masiva en el Mar Negro hace unos 7000 años. Según esta hipótesis, el Mar Negro era un lago de agua dulce hasta que una ruptura en el estrecho del Bósforo provocó que el agua salada del Mediterráneo lo inundara. Este cambio repentino y devastador habría arrasado con asentamientos humanos y forzado a las poblaciones de la zona a emigrar, generando historias de destrucción y supervivencia que pudieron haberse convertido en leyendas de un diluvio global. Sin embargo, algunos científicos proponen que la historia del diluvio podría ser aún más antigua. Estudios geológicos muestran que al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, el deshielo provocó que el nivel del mar aumentara considerablemente, inundando vastas áreas costeras en todo el mundo. Este fenómeno, experimentado de manera simultánea por diferentes culturas, podría haber dado origen a historias de grandes inundaciones en varias civilizaciones, desde los sumerios hasta los mayas. Pero las teorías científicas no son las únicas explicaciones para el diluvio universal. Existe también una perspectiva mucho más oscura y conspirativa, que considera que el diluvio fue en realidad una purga o limpieza genética, llevada a cabo por seres superiores. Según esta teoría, basada en interpretaciones alternativas del Génesis, la humanidad había sido contaminada por la presencia de los Nefilim, una raza de gigantes nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta mezcla genética habría desatado una corrupción tan profunda que solo un evento masivo como el diluvio podía purificar la tierra y restaurar el orden. Algunos teóricos sostienen que esta purificación pudo haber sido realizada por seres superiores,
ya sean ángeles caídos, dioses o incluso seres extraterrestres. Desde esta perspectiva, el diluvio universal no fue simplemente una catástrofe natural, sino un acto deliberado para erradicar una amenaza o una anomalía en la historia humana. Esto ha llevado a muchos a considerar que el diluvio no solo fue un castigo divino, sino una especie de control poblacional de civilizaciones que poseían conocimientos avanzados, peligrosos para el orden establecido. A pesar de las diversas teorías, ninguna ha logrado probar la existencia de un diluvio que cubriera todo el planeta, aunque los relatos de inundaciones masivas aparecen en todas las culturas. Este enigma sin resolver nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue el diluvio universal un evento histórico o una poderosa metáfora sobre la purificación de la humanidad? Mientras las aguas de este misterio permanecen turbias, nos adentramos en el siguiente enigma bíblico: los Nefilim, esos gigantes enigmáticos que, según algunos, caminan entre nosotros desde tiempos remotos. Los Nefilim, aquellos gigantes enigmáticos mencionados en el Génesis, son una de las figuras más misteriosas y desconcertantes de la Biblia. Descritos como seres de gran tamaño y fuerza, los Nefilim han sido objeto de fascinación e intriga durante siglos, y su origen sigue siendo un tema de debate que ha dado lugar a teorías que cruzan la frontera entre la historia, la mitología y la conspiración. La mención de los Nefilim en el Génesis es breve, pero poderosa. Se dice que estos gigantes surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción ha generado innumerables preguntas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Por qué resultó de esta unión una raza de gigantes? ¿Y qué significado tiene su existencia en el contexto de la historia humana? La interpretación tradicional sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seres que desobedecieron el mandato divino y descendieron a la tierra para interactuar con los humanos. Estos ángeles caídos, según el libro de Enoc, compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad, como la metalurgia y la hechicería, y al unirse con mujeres humanas, engendraron una descendencia híbrida, los Nefilim. Esta mezcla genética produjo una raza de gigantes que, según los textos sagrados, se volvió corrupta y violenta, contribuyendo a la decadencia moral de la humanidad antes del diluvio. Sin embargo, algunos teóricos modernos sugieren una visión aún más polémica. Desde esta perspectiva, los Nefilim no serían el resultado de una unión espiritual, sino de una intervención física y posiblemente extraterrestre. Esta teoría sostiene que los hijos de Dios podrían haber sido seres de otros mundos, visitantes que poseían una avanzada tecnología genética y conocimientos muy superiores a los humanos. Según esta interpretación, el relato bíblico podría estar describiendo un contacto extraterrestre en términos comprensibles para las personas de la época, quienes habrían interpretado a estos seres como dioses o ángeles. Esta teoría de los Nefilim como descendientes de seres extraterrestres plantea varias preguntas intrigantes. ¿Podrían estos gigantes haber sido parte de un experimento de hibridación que combinara ADN humano con un tipo de material genético alienígena? ¿Fue su creación intencional? ¿O acaso fue el resultado de una interacción accidental entre humanos y seres avanzados? Según algunos defensores de esta teoría, el objetivo de los Nefilim habría sido actuar como guardianes o guerreros que vigilaban a la humanidad, aunque otros creen que se trataba de un intento de manipulación genética que se salió de control. El relato de los Nefilim no termina en el Génesis. Más adelante, en los relatos bíblicos de Moisés y Josué, se menciona a los gigantes que habitaban la tierra prometida y que representaban una amenaza para los israelitas. Los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida regresaron aterrorizados al ver a estos gigantes, diciendo que éramos como langostas a su lado. Esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que los Nefilim pudieron haber sobrevivido al diluvio, dando lugar a linajes de gigantes en otras partes del mundo. En la arqueología, no faltan las afirmaciones de hallazgos de esqueletos de tamaño descomunal, restos que algunos aseguran podrían ser pruebas físicas de la existencia de estos gigantes bíblicos.
A pesar de las controversias y el escepticismo en torno a estos descubrimientos, estos esqueletos de gigantes alimentan la especulación de que los Nefilim podrían haber existido en tiempos prehistóricos y que sus restos podrían estar enterrados, esperando a ser descubiertos. Sin embargo, muchos teóricos conspirativos creen que el verdadero conocimiento sobre los Nefilim está siendo deliberadamente ocultado. Afirman que instituciones religiosas y gobiernos habrían suprimido pruebas de la existencia de estos gigantes para proteger la narrativa oficial de la historia humana. Según estos teóricos, descubrir la verdad sobre los Nefilim podría tener implicaciones profundas en nuestra comprensión del pasado, de los orígenes de la humanidad y potencialmente de la intervención de seres de otros mundos en nuestro desarrollo. ¿Eran los Nefilim realmente descendientes de ángeles caídos, un vestigio de una antigua civilización extraterrestre, o simplemente un mito antiguo que simboliza el poder y el peligro del conocimiento prohibido? La naturaleza de los Nefilim y su lugar en la historia humana siguen siendo un enigma sin resolver, un misterio que continúa fascinando y dividiendo a quienes buscan respuestas. Dejamos así el enigma de los gigantes y descendientes de los hijos de Dios para adentrarnos en la última interrogante de este recorrido: la figura más controvertida y temida de la Biblia, Satanás. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunos de los misterios más enigmáticos de la Biblia. En este punto, nos encontramos con uno de los temas más fascinantes y controvertidos de la historia de la humanidad: la figura de Satanás. Una presencia enigmática y temida, cuya verdadera naturaleza sigue siendo objeto de interminables teorías y debates. Según la tradición, Satanás fue originalmente el ángel Lucifer, el más bello y brillante de los ángeles, hasta que su ambición lo llevó a rebelarse contra Dios. Su caída fue dramática. Pasó de ser una figura celestial a la encarnación del mal absoluto. Expulsado del cielo, Satanás se convierte en el enemigo de Dios y en el tentador de la humanidad. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O podría haber mucho más detrás de la figura del llamado príncipe de las tinieblas? Algunos investigadores plantean que Satanás podría representar algo más profundo: el deseo de conocimiento y la libertad de pensamiento. En el relato bíblico del Génesis, la serpiente, una de las manifestaciones de Satanás, ofrece a Adán y Eva el fruto del árbol del conocimiento, abriéndoles los ojos al bien y al mal. Para ciertos estudiosos, este acto no fue simplemente una tentación malintencionada, sino un impulso hacia el entendimiento, un paso necesario en la evolución humana. Desde esta perspectiva, Satanás simbolizaría la búsqueda del saber y la rebeldía frente al control absoluto. En tradiciones esotéricas y gnósticas, Satanás o Lucifer no es el villano, sino una figura que promueve la libertad individual y la autonomía. Algunas corrientes gnósticas incluso ven al Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, como un demiurgo controlador, mientras que Lucifer es visto como el portador de la luz, el que desea liberar a la humanidad de la ignorancia. En esta visión, Satanás no es el enemigo de la humanidad, sino un arquetipo de la mente libre y el conocimiento prohibido. En la Edad Media, la figura de Satanás fue usada por la Iglesia para reforzar su autoridad. El miedo al diablo y al infierno se convirtió en una herramienta de control social, instaurando la idea de que cualquier desviación de las enseñanzas religiosas llevaba al castigo eterno. Esta imagen de Satanás como el mal absoluto fue reforzada con el tiempo, consolidando una narrativa de obediencia y castigo que servía a los intereses de las instituciones religiosas. Otra teoría intrigante sostiene que Satanás no es tanto una figura externa de maldad, sino un reflejo de los impulsos humanos que la religión y la sociedad consideran peligrosos o inaceptables. Satanás representa esas partes de nosotros mismos: la curiosidad, la ambición, el deseo de conocimiento, que a lo largo de la historia han sido reprimidas. En este sentido, el villano no es otro que la naturaleza humana en sus aspectos más profundos y oscuros. Por último, hay quienes sugieren que Satanás pudo haber sido un chivo expiatorio, una explicación conveniente para la maldad y el sufrimiento en el mundo. En lugar de cuestionar el problema del mal en un universo creado por un Dios perfecto,
Satanás asume el papel de culpable eterno, evitando así que los fieles pongan en duda la bondad de Dios. Esto mantiene intacta la figura divina mientras concentra la culpa en un enemigo externo, creando un sistema de fe donde el bien y el mal están claramente delimitados. Entonces, ¿fue Satanás realmente el villano que siempre hemos creído? ¿O su papel ha sido distorsionado para ajustarse a una narrativa de control y miedo? ¿Es Satanás una entidad real o un símbolo de los aspectos más reprimidos de nuestra naturaleza? Su figura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Biblia y un tema que despierta intensos debates y teorías. Si te ha gustado este recorrido por algunos de los misterios de la Biblia, no olvides darle like al video y deja un comentario para una segunda parte. Además, no olvides explorar el resto de nuestro canal. Subimos contenido nuevo 2 veces a la semana, explorando misterios, conspiraciones e historias ocultas. Hasta la próxima.